Y la frase mágica, de nuevo en Triana, tertulia de Ricardo Miño y personaje nuevo. Ricardo, buenos días. Buenos días, Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Estamos magníficamente bien porque siempre que estamos en este lugar tan entrañable de esta República Independiente de Triana, ya que está de moda ahora pedir las cosas aparte, pero esto es la independencia del arte, es decir, de la buena gente, de la concordia, de la amistad, y que Sevilla se abraza con Triana a través de su puente, ¿no? Y para colmo tiene ese faro, que es la Capillita del Carmen, de Aníbal González, que es capaz de mirar desde Bonanza hasta lo más lejos de San Jerónimo, pero siempre diciendo que Sevilla está aquí y Triana es su corazón. Así lo dijo el pregonero. Muy bonito. También tenemos una... Y además la Capilla del Carmen le hicimos los llaneros mecheritos. El pecherito de Triana. También tenemos una cosa moderna de estos tiempos, que es para los viandantes que entran en Triana, una música por soleá, que la da cada hora el reloj del puente. Del puente, no, para nosotros del Bar Faro. Del Bar Faro. Bueno, mira, hoy tenemos un vecino de Triana, que es un personaje, y es para mí una de las personas que mejor memoria tiene, ¿no? Porque cada vez que hablo con él, yo no me acuerdo de cosas y me dice, compadre, mira usted, no, esto pasó así, asado, que si esto, que si lo otro, y tiene una retentiva y una memoria enorme. Estamos con José Lerida, un vecino de Triana que él ha regentado también como dueño, ha tenido varios negocios aquí en Triana, muy flamenco, ¿no? Como uno de ellos el bar Altosano, donde paraba la taberna del Altosano. Taberna Altosano, donde paraba todo el arte y todo. Era una cosa como prácticamente fue el Morapio, ¿no? Antiguamente, ¿no? Que tú no podías venir a Triana sin ir al Morapio, ¿no? Pues esto era igual, tú entrabas en Triana y te encontrabas el bar Altosano, taberna Altosano, con toda la gente allí en la puerta, y adentro pues, se paraba lo mejor. Y luego después se estableció también en la calle Alfarería y montó el Mantoncillo, también, que era una cosa ya más de noche, ¿no? Pero nos reunía allí hasta también y se pasaron unos momentos muy agradables. Así que tenemos con nosotros a mi compadre José Lerida, para que nos hable un poquito de Triana y recordemos cosas de las que hoy podemos aprender, ¿no? Porque hay cosas que se han perdido y que nosotros, gracias a Dios, tuvimos la suerte de vivirlo. Así, compadre, que está usted en su casa. Pues, José Lerida, buenos días. Buenos días, Carlos. Bueno, primero, darte las gracias por estar con nosotros. Segundo, porque viene de la mano de mi compadre. De tu compadre Ricardo Miño, que no es una cerámica en la pared, es una institución del flamenco, no solamente él, sino por extensión toda su familia, Pepa Monte, que es para comérsela. O sea, si yo decía que la gente somos ellos, que bueno, ya le gana en doble altura de la hierba. Y además de los pocos guitarristas que ha dado Triana. Sí. Y de los primeros, quizás, ¿verdad? Y sobre todo él siempre tiene la gala a su humildad, es decir, que donde ha vivido, el esfuerzo que ha hecho, que empezó, ahora que los niños sí que no pueden trabajar, y él a los 12 o 13 años estaba ya con una guitarrita y con un traje que le compró su madre con mucho trabajo, que parecía un cuervecito negro con una corbatita, y al lado de los grandes, de don Antonio, bueno, de los grandes de los grandes. Entonces eso tiene un mérito tremendo. Pero él también, como trianero, ha vivido contigo esa Triana, no la de ahora, la de ahora, eso no tenía que ver con lo de antes, la Triana de los corrales, donde la gente compartían, vivían, sufrían y morían, es decir, todo era a lo largo de la historia. Y siempre por delante Triana, por eso orgullo, que es importante. Háblanos de ese tiempo, sí. Bueno, en ese tiempo yo nací en la calle Rocío y tuve mi nieto aquí en Triana, y como dice una letra que yo saqué, yo nací en Triana, estudié en Reina Victoria y me bauticé en Santana. Eso es la experiencia de la vida, diciendo dónde nació, dónde estudió y dónde vivió, ¿no? La Triana cada día, estamos hablando de esta Triana moderna, pero estamos hablando de la Triana donde estaban todavía los corrales, donde estaba todavía el albero, donde estaban los ladrillos levantados, esa Triana de las construcciones aeronáuticas por las mañanas y la gente andando y con bicicletas con los calentitos de mimbre. Estamos hablando de esa Triana donde faltaba de todo, pero sin embargo la gandinga funcionaba, la tienda de comestibles funcionaba. Había un flamenco gandinguero ahí en el mercado Triana. Y después teníamos aquí un despertador que era el Pito del Hispano, que despertaba todo el día a las 7 de la mañana, tocaba el Pito del Hispano, que era como una sirena, y todo el mundo
arriba, niño, que son las 7. Entonces no había ni reloj ni nada. Claro, ¿usted se acuerda cuando pasaban las piaras de vaca por la calle Paez del Corro, que la llevarían al matadero, me imagino yo, ¿no? Y de vez en cuando venía una vaca de esa medio brava. Me acuerdo yo que se metió un año en el corral hormiga y le partió a la portera, entró y se metió en la habitación de la portera, ¿no? Y le partió la cama a la portera, empezó, ¿no? Se metió la vaca allí, no había quien la sacara, empezó a pegar patadas y le partió el ropero la cama. Tuvieron que llamar a un guardia civil, compadre, para que matara a la vaca. Yo me acuerdo perfectamente porque es que la portera no nos dejaba a nosotros entrar allí a beber agua. Había una piletilla allí en el corral hormiga entrando a mano derecha y cada vez veía a los niños. Como se llama antes. Nos veía ellos fuera de aquí. Y me acuerdo de aquello perfectamente. Se escapó también un día una vaca y se metió en el 112 a donde vivía Bengala, al lado del autobús. Entonces yo tengo una prima, la Aurorita, ¿te acuerdas? Una que iba en un carrito. Ah, bien, sí, sí. Bueno, pues no podía andar la pobrecita. Y todo el mundo pendiente de la niña, le decían la niña. Y la niña subió arriba antes que nada. Y estaba en un carrito. Y estaba en un carrito. Y cuando entró a la banca, cogió la carrera. Y llegó antes que nadie. Y prima Aurora, hermana de la Rita. Y sobrina de Joaquín Bengala. Hija de un hermano del Sacramento. Es que la convivencia era es que no había nada. Como no había nada, teníamos que quitarnos las penas de alguna manera. De alguna manera, hombre. Y entonces siempre cuando lo había, por aquí te quiero ver, había pena, había... Eso era mi casa cuando había una pelea de vecinos. Llegaba cualquiera y se ponía a cantar y bailar por bulería y sacaba y todo el mundo haciendo compadre. Ahí se acababa. Y se acababa la guerra. Y se acababa la porfía por las mujeres, por los niños y las cosas. O por coger la pila para lavar para coger la pila, que yo metía ahí eso. José, tú has conocido muchos personajes de Triana. Ya no desde el Bari, que desgraciadamente se nos fue. Sí, hay muchos personajes aquí, está Balmoína, que era un personaje que hizo media Triana de Albañil, y fió mucho y se lo pagaba poco a poco. Mucha gente que está aquí alrededor de esta ciudad. De aquella época que se van perdiendo, lo que se han perdido ya, ¿qué podemos recordar? Hombre, se puede recordar... Esos personajes con arte, no hace falta que sea un personaje relevante, sino son gente sencilla, pero que hace su historia. Yo vivía en una casa que vivía un hombre que estaba mermado de facultades y no te veía el patotero, andaba muy despacio. Ese era el que no podía pasar puente, lo tenía que meter la madre en un taxi y echarle por lo alto una toalla. Para llevarlo al médico ahí. Para llevarlo al médico a Reyes Católicos. Reyes Católicos. Bueno, pues ese hombre, la medicina de ese hombre era el canti y el baile. Era increíble como ese hombre, el salto ese que pega la herejía, eso de... ¿Y Canuto? ¿Sabes usted de Canuto? Hombre, Canuto, hermano Rafael Negro, también tenía gracia. Otro día me acordé cuando estuvimos en lo de la Cristina Jerez, pues Marquito lo hizo arriba un salón, y ahí se casó la Amparo de Bengala con el Pepe Avisuela, arriba. Entonces, los suelaquitos de ladrillo y aquello estaba pulido, un brillo, y dice el Canuto, la misa no si no dejamos la suela. No si no dejamos al suelo. Bueno, todo lo comparaba con la comida, ¿eh? Todo... Sí, llegaba allí a casa de Rufino con una viena, decía, con la voz que tenía, Fino, a ver si me puede echar en esta viena un poquito de la lata, de aceite de la lata caballa que ha abierto, hombre. El aceite la criatura. Nadie más, si es que era si arroz con gamba me dice mi madre que era una comida de pobre, claro, como no había nevera para guardarla, la gamba se podría rápidamente. Claro, había que hacerla grato. Había que hacerla en el momento, ¿no? Y me acuerdo de... Y los corrales estos de vecinos se compartía la cocina común. Una cocina común, por supuesto, y además si tenía de que no tenía para comer, decía, oye, sigue ahí dame por los niños, por lo menos para los niños, que los niños coman, eso debe. Yo creo que al corazón de los trianeros nunca ha faltado el plato de comida para necesitados, aun siendo pobres. Se moría una persona y hacían los vecinos un pañuelo. ¿Un pañuelo? Se le llamaba y le ponía cada uno un poquito eso era curioso lo del pañuelo, y eso se enterraba la persona, no la claro, no había ni dinero para enterrar a la gente. Pero los vecinos sí colaboraban. Y el cura los despedía a todos en la capilla del Carmen. Hasta ahí llegaba el cura y ahí le daba el último reposo. Sí, era curioso. Eran unos años de mucha tristeza, de mucha necesidad, pero el ser humano como está capacitado para no querer sufrir también, ¿no? Entonces se buscaba la triquiñuela para poder tirar para adelante, ¿no?
Yo recuerdo los bares o las tabernas de aquí de Triana, son los años 50, 60, que tenían vigor, porque claro, que había una serie de gente que trabajaban por la mañana y otra gente que... Hombre, había una cosa, había muchos bares en Triana, pero bares que se cantaban, como el Morapio quizás fue el que marcó la pauta ahí, ¿no? El de Juan... Hombre, que Juan fue un hombre más inteligente del mundo. Cuando llegaron aquí los americanos cambió el sistema. Un bar que abría... Juan Montilla, ¿no era? Juan Montilla, que abría a las 5 de la mañana o las 6 y a las 10 o las 11 ya estaba cerrado, ya no, hasta el otro día. Pero allí acaparaba lo más grande del arte. Yo he visto allí a Romero, a Torero, a Ordóñez, a todos los flamencos. Si había algo, siempre al final todo el mundo caía allí. Y luego después había otros bares, había un bar muy famoso en la Cava, que era el bar de la Ladrillera. La Ladrillera, enfrente de usted. Y al lado había otro que decían El Bujero. El Bujero. También se cantaba allí mucho. Estaba Emilio el Barbero también, que cantaba también muy bien, cantaba los cantes de... Emilio cantaba más los cantes de este lado. Porque Triana se ha dividido en dos partes, ¿no? La parte de la Cava de los Civiles, está dividida en la Cava de los Gitanos. En la Cava de los Civiles se cantaba, de la Cava de los Civiles para adelante, para el Surraque, para esa parte se cantaba de otra manera. Y la soleá de Triana de la Cava, ahí hay una gama de soleares infinita, ¿no? Que la gente incluso hasta la desconocen muchos profesionales. Dice, bueno, pero ¿cuál es la soleá de Triana? La soleá de Triana es la soleá de Noriega. De Noriega, toda la soleá que hace Tomás es de Noriega. Eso, Antonio Mairena tiene una antología de los cantes de Triana y ahí se pueden ver cuáles son todos los cantes de Triana de la Cava de los Gitanos. Sin menospreciar, a nadie, por supuesto, la otra parte, que también estaba el Sordillo ahí, también había los Ballesteros, Emilio Abadía, que cantaban también bastante bien, ¿no? Y después hay una parte de la parte de la Cava de los Gitanos para adentro. Decía que la Cava de los Gitanos, la Cava de los Civiles, había una parte, digamos, normalizada, de gente más o menos con un cierto nivel, y después había una parte más pobre de Triana que se iba más atrás, ¿no? La parte de atrás casi dando ya al río. Y allí había también como las bestias se utilizaban mucho en aquel tiempo, tanto para los carruajes como eso, estaban las fraguas de los megas también. Hombre, por supuesto, yo vi muchas fraguas. Y entonces allí también dice que salía mucho el cante, ¿no?, de por Martinete, ¿no? Que se hacía casi al golpe de yunque, ¿no? Según Antonio Mairena, por ejemplo, ¿no? Y mucha gente y referencia que yo tengo de los viejos de aquí, el Martinete nace aquí en Triana, lo que es el Martinete. Sí, va dándose el golpe que van haciendo la forja, y a la vez que haciendo la forja van canturreando, ¿no? En Triana se ha cantado por tango, se ha cantado por soleá, se ha cantado por bulería, se ha cantado por siguirilla. Por siguirilla, los caganchos han marcado por siguirilla. Incluso tiene hasta tanguillo. Triana tiene un tanguillo, que lo cantaba el Pérez, no me acuerdo yo, muy bonito. Triana da una gama de cantes. Y de fandango también ha tenido. Ten en cuenta de que Triana, por lo visto, según se comenta y dicen que en el lado este de aquí, ¿no? Cuando eso lo cuenta Vélez Calderón en un libro, ¿no? Que dice que ya el planeta, que ya en 1800 se veían las candelas en el Monte Pirolo desde el otro lado de Sevilla, ¿no? Y yo me imagino que, bueno, que cuando aquí entraban los barcos cargados de riqueza, sí, de riqueza, ¿no? Que llegaban hasta Sevilla. Sí. Llegaban hasta Sevilla. Y además la calle Betty. La calle Betty también, Galeones, ¿no? Pues me imagino yo que eso sería en aquella época un adelanto enorme, ¿no? Es como cuando, yo qué sé, ¿no? Como cuando Nueva York estaba en su máximo apogeo, pues a lo mejor en España no lo estaba, ¿no? Entonces, referente a todas las comunidades de Andalucía, entonces los flamencos no tenían más remedio que coger y tirar para acá, porque aquí antes se buscaban la vida, ¿no? Decía, los cantadores de Jerez mismo dicen, en Jerez nacen, pero en Sevilla se hacen. ¿Por qué se hacen? Porque había abundancia. Venían a donde estaba el dinero. Los galeones llegaban hasta las mismas orillas del Guadalquivir, delante de la Torre del Oro. Y enfrente también. Y entonces, pero te voy a explicar por qué era un poco eso. Sevilla estaba amurallada, era extramuro y intramuro, estaban todas las puertas de Sevilla, se cerraban. Y claro, como el río nuestro no es un río fluvial, es un río marítimo que sube y baja con las mareas, los barcos no es que pueden entrar cuando está la marea alta, no pueden entrar. Allí llegaba el barco a lo mejor a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana, se encontraba la ciudad cerrada. Y entonces allí la gente del Malbaratillo, que se llamaba aquella parte de... lo que estamos hablando de la Puerta del Carbón, estamos hablando de la Puerta de la Granada, toda esa parte estaba cerrada.
Entonces ponían unos tordos delante, como si fueran unos tenderetes para vender vacías y esas cosas, y quitaban las piedras, porque los marineros que venían locos por beber, por estar con mujeres, por echar la noche, y pagaban ya casi un extraperlo para poder entrar allí, mientras Triana no tenía muralla, estaba abierta, por eso muchas veces los galeones estaban puestos en la parte izquierda del río. Esa gente con la experiencia que tenía de conocer tantos fuertes, que hacía así, dice, aquí hay más libertad. Claro. Y ¿tú también recuerdas bien toreros de aquí de la época? Toreros de la época. Sí, hombre, aquí de la época había, pues mucho, ¿cómo se llamaba ahí? A los caganchos. Bueno, de los caganchos. Los gitanillos de Triana, los currupullas. Los gitanillos de Triana, los currupullas, que han sido 5 o 6 toreros. Caganchos han sido 2 o 3. Astola, ¿no? Rafael Astola. Pero esos son los no gitanos. El andaluz. Rafaelita Astola, Manuel Andaluz, que era un teatro torero. Bermonte, el Bonifacio, que no... Además, decía, siempre se ha dicho que en Triana se ha toreado de otra forma diferente, ¿no? Como toreaban los toreros con la capa aquí en Triana. Por metro cuadrado el barrio. Bueno, por metro cuadrado y ponerle la atención que ponga. ¿Qué más toreros ha sido Triana? Cuando le dice a San Bernardo, el barrio de los toreros. Pero esto da más toreros que Triana. Eso lo dice también Tito San Bernardo, que un banderillero extraordinario, un bailatero extraordinario, además es familia de Susoni, que también se lo dijo que se iba a traer por aquí. ¿Cómo era José María Susoni? Sí. Lo hemos traído a la tertulia, lo hemos traído y hemos disfrutado con él muchísimo. El hermano de la Hervera, ¿cómo era? Mariano, ¿no? Mariano Vela, otro... También vimos hasta con nosotros aquí este torero de Triana, que el Torre de Triana. El otro, Luis, te lo dije. Bueno. La Rafaelita Astola ya no puedo nombrar. Hombre, este que torea también con la capa, que ahora se dedica a poder a hablar de los toros. No creo que yo compadre. Bueno, pues seguimos dando también un poco por la Triana. Estamos hablando de la ciudad de los mares, estamos hablando de la ciudad de los corrales. ¿Cuáles son los corrales más importantes de aquí en Triana? Mucho, porque eran todos. Los que tú has entrado, Ricardo, y los que tú... Es que en Triana era, la cava era un corral así, otro corral a viuda, el corral a la hormiga, el corral a Messi, el corral... el corral judío... El del autobús, el de la casa de no sé cuánto... La casa Herrera... O sea, que estaba hasta la cava, desde la calle San Juan hasta el monte, hasta la calle, hasta los remedios. Yo me acuerdo de los remedios de la Plaza Cuba, limpia. Sí, nada. Y de las primeras casas que hicieron en los remedios, las que le decíamos nosotros, las casas de agua barata. Porque también se podía beber, como íbamos a jugar a la pelota allí, se podía beber allí en un grifo. Que es la calle Niebla, la calle Miño, la calle... Todo eso estaba al descubierto, lo que pasa es que después empezaron a construir delante en la República de Chile. Sí, vino al contrario, vino de la parte del Tarlao. Y el cine Gran Vía, que lo ponían allí en medio, el cine Gran Vía, un cine de verano. Que se iba todo el mundo a verlo, y me acuerdo yo un día que estaba echando a Marrosa, y había un niño que se subía, que no paraba eso, y dice la saluna de la sala, que iba por la calle diciendo, ay, Cerillo, siéntate ya que yo también pago para ver. Y ya se formó una gitanilla la división, ni a Barrosa ni nada. Que yo también pago para ver, no tenía tampoco. Y esa gitana iba vendiendo sapos en la calle y decía, ay, dale memoria. Tu madre, ¿cómo está? Pedía un café en el bar y hacía así con la cucharilla y se quitaba una horquilla del moño y movía el café con la horquilla del moño. Qué arte. ¿Qué cosa hacía la gente? Es que lo que pasa es que el gitano de Triana ha sido de los gitanos más integrados siempre en la sociedad, sí. En la sociedad. Mi compadre siempre yo me acuerdo que cuando hemos ido de viaje, ¿no? Como he cantado también, que mi compadre siempre me decía, eso de que los gitanos habla de la discriminación. Yo nunca me he encontrado discriminado. Pero claro, ¿por qué? ¿Verdad? Porque al estar integrado en la sociedad normal de una persona... El comportamiento suyo también normal. Claro, sus hijos al colegio, todo el mundo... Yo me coloqué con pantalón corto en las gestorías, en la calle Carlos Caña 7, la gestoría del mar. Bueno, pues me hicieron un reportaje de los reporteros ahí en el Alto Sano, venía Lola Álvarez, que era la directora de eso, y estaba allí la Unión Romaní. Y cuando esta mujer pues pidió como un currículum, se lo di,
Y le digo yo a Juan de Dios Ramírez Heredia, digo, esto no sale. ¿Por qué? Digo, esta mujer quiere carne de cañón, que yo hable malamente de los hachos. Y como no he hablado, porque no tengo motivo. Eso no es de buen periodista. El periodista es el que habla lo normal. No te que poner ni herir sentimientos, ni que estaba más el amigo. Yo no te digo y no salió. Y después hicieron un congreso de jóvenes gitanos de Europa y me invitaron a mí, estuve allí, y estando yo comiendo, llegó el maestro y dice, el señor Juan de Dios quiere hablar con usted. ¿Qué me dice? ¿Qué te entró que dijiste que no salía, esto no salía? Digo, pues digo, Juan, tú no debes saber mejor que yo. Esta mujer lo que quería era por cojones. Sí, sí. No, de hablar malamente de los que no son gitanos. ¿Por qué? Además, de hecho, una gran parte de los gitanos de Triana estamos casados con no gitanas. Yo, por ejemplo. O gitanas. Que los niños van a tener ya un cuarterón, ¿no? O gitanas no casadas. Tienen un cuarterón los niños ya, ¿no? No, entreverado tiene medio. Tiene medio todavía. Un cuarterón sería mi mujer, Pepa. Que su madre era... Sí, de segunda generación, sí. Segunda generación. De todas maneras, hoy estamos esperando también aquí a Carmen Giralde, hija, ¿no? ¿Cómo eran los bailadores y las bailadoras de aquí de la época? De aquí ha salido mucho también, ¿no? Bueno, aquí han salido muchos profesionales y muchos no profesionales. Sí. Porque ha habido mucha gente que han cantado muy bien y no han tenido esto como el arte del flamenco como un negocio. Como un negocio. Como una profesión. Como una profesión, ¿no? Entonces ha habido gente que también, quizás por los tiempos aquellos, ¿no? Porque no era igual que hoy en día, ¿no? No, y además lo que creo yo que lo que hemos hablado antes, al encontrar y una integración no ha tenido necesidad, sino que tenía tu trabajo y te hice yo con esto y lo otro para divertirme. Porque nadie tiene que buscar fronteras distintas. Incluso ha habido cantadores muy buenos que han estado por la noche trabajando en un tablado y al otro día se han estado buscando la vida en el muelle. Eso claro. se ha dado como el caso del Titi, ¿no? El Titi, el Coco. El Coco, había mucho aquí que ahora mismo no caigo yo, pero que se dedicaba y el Titi fue el tiempo que se llevó la parrilla. Bueno, y de día al muelle. Terminaba, al muelle, a las 8 horas del puerto, allí a trabajar. Y el Coco igual, que el Coco también se dedicaba. Y luego después a lo mejor, por la cosa de la vida, pues salió esto de Triana Pura, y ya ellos eran integrantes de Triana Pura, pero que antes, cuando no existía cuando no dieron a conocer, ¿no?, lo del grupo de Triana Pura, ellos trabajaban a lo mejor en la parrilla de un Hotel Cristina, o incluso se iban de gira y todo, pero volvían a su trabajo. Y luego después había quien se dedicaba a esto, como los bailadores, como el Vélez, por ejemplo. Vélez, ¿no? Y anteriormente el Pati. El Pati, sí. Manolo Marín, ¿no? Manolo Marín no estamos hablando de esa generación. Sí. Manolo Marín es nuevo. Es más posterior. Estamos hablando de gente ya que tienen ya casi el siglo, ¿no? Como eran los 3 gitanillos, ¿no?, que llevaban... Los 6 gitanillos de la Cava. Era Juan Serrano, era Juan y el Pioja, era este gitano de Agustín, ¿no? Era uno que cantaba muy bien, que murió en Madrid en un accidente. Sí. El Tumba. Eran 6, no me acuerdo yo el otro. Y lo llevaba con Chapiqué. Pero eran todos niños. Y luego después Vallejo venía mucho por Triana y se llevaba al Pati de Parmero, y se llevaba... El Pati con paredes. A esta gente se lo llevaba. Y la mujer del Pati, la pastora. La pastora también. Pero la pastora nunca bailó como profesional, ¿no? No, como la Bella, ¿no? La Bella bailaba bien, pero nunca fue una profesional de... no quiso. Tú sabes que las mujeres aquí en ese aspecto han sido siempre más rescatadas, ¿no? Y yo me imagino que los cantadores de aquella época, pues cantaban bien, pero lo que tenían era otra profesión, que era la fragua. Se buscaban la vida en la fragua. El comer diario y lo otro era... Pero sin embargo cantaban bien y han dejado escuela. Ya han dejado escuela, como el Pelao, el Canales, Cagancho, Siquirilla de Cagancho. Los Puyas. Están grabadas en el 1800 ya, grabadas en disco de cera, de cilindro. El cilindro de cera. ¿Y el tranvía de Triana? Hombre, el tranvía de Triana... Te puedo hablar porque mi padre ha sido tranviario. Ramón. Mi madre, cuando llegaba
en el verano, las vacaciones me ponían harto sano a la hora que pasaba en Madrid, porque yo me iba arriba a bañarme cuando cortaron el río, y para que no me bañara, me cogía y iba hasta la Puebla que llegaba y eso, y ya después liquidaba a mi padre ahí en Santa Cecilia, donde estaba la cochera. Sí, sí. Y me veía porque para evitar que me fuera arriba a bañarme. Yo recuerdo perfectamente la cochera de tranvías aquí en la misma entrada de Santa Cecilia, sí. Mira, había un corral, para ver si usted se acuerda, el corral donde vivía el Isco y vivía el chatarrero, ¿no? Al Corral San Joaquín. San Joaquín. En la calle San Jorge. Que se sentaban la gente ahí a esperar el tranvía y se quedaban dormidos y se caían. Sí, uno de otro. Porque tenía un pollete así, con una escalera para bajar. Sí. También había ahí, ¿eh? Se sentaba la gente con los sacos esperando el tranvía para Coria, porque Y compraban en la plaza. Estaban reventaditos en de un bajar, saco, claro. metían a donde tenían. Sí, sí. Y compraban la comida y se quedaban ahí dormidos. ¡Ay, no, ya se cayó otro! El mercado de Triana hasta Chapina, todos los negocios han vivido de los pueblos. Por el tranvía, porque entonces los pueblos no había nada, que venían la gente a comprarse los zapatos, los pantalones, a comprar cualquier cosa. La calle Castilla era... En la calle Sierra de Triana. Claro, era una calle industrial totalmente. Sí, también recuerdo eso. Había... Pero el tranvía, tú fíjate, estamos hoy que cogemos el autobús con aire acondicionado, con todo, cuando en aquel tiempo, yo recuerdo bien los carteristas, ¿no? Los que se dedicaban los mangantes, ¿no? Que estaban allí pendientes, fíjate tú, que eran de baja estopa, porque eran se quedaban con el filito de la cuchilla para cortarte y sacarte la cartera sin que te das cuenta, el que llegaba para engancharte con el periódico y te tapaba mientras el otro te quitaba, bueno, todo eso era un mundo, ¿no? Pero era todo de maleantes, de baja estopa, o sea, que era un choricillo de la autoridad, que bueno, que serían pecados veniales comparado con lo que se hace hoy en cualquier estamento social. El chiquito Triana nació en el Corral San Joaquín y fue cuñado de Carmen Valla, se casó con una hermana de Carmen Valla. Y allí murió en México, por ahí. Cuéntame cosas de tu padre y del tranvía, hombre. Cuéntame. Mi padre marcaba el tranvía. Porque eso era gente de arte, ¿no? Porque no todo gente... Te cobraba y no te daba el billete para... Bueno, eso, tenía que estar pendiente de los inspectores. Eso le he hecho ahora a uno de aquí de tu o le decía, déjame allí el billete para venderlo. Y Enrique de la Pavía, ¿cómo era? Oh, hombre, que había 2 o 3 escalones para bajar. Qué serio era eso. Pero va, pues tú sabes lo que era eso, una flamenca, ¿no? Llegó con una olla escular, sin culo, y se me 10 pavías. No me siempre pega, aquí en la olla. Y había llegado con el marido haciendo el paripé de la pelea, pues me voy. Y dice, ya toma, Enrique, la pavía que buscar dinero. Y cuando cogió Enrique la olla, se había llevado la pavía en el qué imaginación, ¿eh? Qué imaginación para dar un golpe económico de 10 pavías. De 10 pavías. Hombre. Claro. Y esto era sin estrella y rifaban una sandía antes de empezar la primera. Y media docena de pasteles. O media docena de pasteles. Con las cartas, el patio aquí, y fotos de las cartitas esas de papel, y después cortaban una baraja. Sí. Y pegaban un corte, vamos a la calle Betty a comerse la misma sandía. Sí, la misma sandía. Era todo. Y después el emperador, ¿no? Más nuevo. No, pero también nos cogió jovencito. Yo recién casado me iba ahí a dormir a siesta, porque como tenía que... Yo me quedé dormido una vez y mi madre buscándome por todo Triana. ¿Usted se acuerda cuando hacían los cotillones? De Año Nuevo. Pues entonces te daban, con la entrada te daban una bolsita de... una cosa que se soplaba así. Sí. ¿Cuánto? ¿Cuántas suegras llevaba eso? Papelillo, una serpentina. Entonces echaban una película, a lo mejor echaban la película de Joselito, de una película siempre típica, de Estrellita Castro, ¿no? De cosas así, ¿no? Y toda la gente no vea, pero a las 12 de la noche paraban la película, ¿no? Venga, a las 12 uvas. Todo el mundo allí tocando las palmas, y se subía uno al escenario con un perro, no sé qué, a las 12, y todo el mundo, 1, 2, se tomaban la gente las 12 uvas y soltaban 2 palomas con unos lazos verdes y pisaban las palomas por allí revoloteadas. Y todo el mundo echándole mano a las palomas. Y había robado de aquí, no sé si era de Triana o de la Macarena, no sé de dónde era. Tenía 2 partes, el cine emperador tenía la parte baja y la parte alta.
y la paloma se quedó por el lado de la parte de arriba, se quedó, cogió así, y todo el mundo aguantando, no echándole mano a la paloma. Perdió pie y se cayó, mira, desde arriba. Pasa a cerrar el cine. Todo el mundo para su casa. Cerraron el cine, ¿no? Se mató, ¿no? Se pegó una 8. Se puso derecho. Sí, sí. Cayó desde el principal. Por coger la paloma. No mató a 2 o 3 Por coger la paloma. por coger la paloma. Murió llegando. Hombre, se lo llevaron, hombre. Se lo llevaron de allí a la Casa de Socorro. Casa de Socorro de ahí, que la Se Casa de acabó la Socorro. uva, se acabó todo. Cerraron el cine, hombre. Aquello fue un... Pero claro, tú le explicas a la gente de hoy que aquella Nochebuena, que aquel Año Nuevo, era un cine de verano, se paraba y salía un... No, un cine ese era de invierno. De invierno. Ese era el cine emperador de invierno. Y Es que era de invierno, sí, sí, me acuerdo, bueno, sí. Hicieron uno de verano. Sí, sí. claro, que daban sesiones de boxeo donde toreó cuando El Bengala. el Bengala, que Sí, se hombre, peleó con otro, se va Morón Espada, que también iba por allí. echaban sesiones de boxeo. Y un hijo de Bengala, el Guagnito, Sí. que quiso ser boxeador, ¿no? Y cogió y hizo una pelea allí con otro y no se tocaban, ¿no? Y la gente fuera. Tongo. Y dice, ¿cómo le voy a pegar? Si el primo mío de Utrera y nos vamos a comer un putada de chicha ahora. Pero allí en el río. El río, ¿no? Y pégale, ¿no? Voy a pegarle, ¿no? Sí, el primo mío. Sí, que yo era. Claro, Tú fíjate todo eso. Eso se tú hoy y la gente... Pero tú sabías arte, claro. El arte... En mi casa, al lado de mi casa vivía el Antonio Triana y se ponía a fundir el oro en la puerta. En la calle. En la puerta, con unos líquidos que le echaba. Sí, sí. Y toda la gente allí alrededor. Sí, claro. Para quitar las Andrés impurezas. Carbonero, Andrés Carbonero tenía un borrico que cuando cerraba la carbonería, montaba el carro y amarraba allí el borrico, y el borrico se sacaba todos los líquidos. Y se daba golpe de pecho, ¿no? Y Sí, todos los sí. vecinos allí, 1, Uy, ¿no? 2, 3. Todo el mundo contando los golpes de pecho de borrico. De borrico. Aquello era viaje. Se conformaba uno con tan poco, más que con divertirse uno un poquillo. Y después estaban las pastelerías de aquí, ¿no? Que aquel tiempo del hambre, ¿no? De los carquiñones. Miraban uno los escaparates, ¿verdad? Crisanto, Eso en es la calle escaparate. Pureza, y al lado el nene, por frente a la Capilla de la Esperanza, y Crisanto un poquito más para acá. Para los carquiñones. Pero los carquiñones de Crisanto eran más grandes, más buenos. Pero estaba eso, ¿sabes lo que era un carquiñón de los miguitas de los los pasteles duros ya? Me moví yo todo. Ahora te comí un carquillón y un vaso de agua y ya no Y te quería daban comer un- torrilla. Y también se vendían las mejitas la pescadería, ¿no? el La pescadería, bacalao, la el viejita jique que daban, la viejita. todas las cositas que daban, fíjate tú la necesidad que había para decir, dame un cartucho de vejita. Yo lo compraba en la calle Conde de Torrejón, que de ahí estaba Rocío, que es una niña guapísima, que vendían pavillas de bacalao. Esta de familia de la Rosy Loreto. Sí, sí. Bueno, pues esta gente allí se iba, me mandaba, venga, compra una docena de pavillas, de soldaditos de pavillas. Y después había otro que llegaba y decía, yo me espero que haya esas mejitas. Y en la pescadería que también había, en la calle Regina, que también había que también el pescado lo cogían por la mañana, también lo que sobraba lo cogían allí, pues también compraron las mejitas de pescado y eran unos cartuchitos como los que se venden ahora de camarones. Ahí te ponían las mejitas y bueno, engañaba al hambre, ¿no? Por eso hoy que nos quejamos de todo, Ricardo y Pepe, debemos ser suficientemente conscientes de que tenemos más de lo que necesitamos. Porque hoy en la casa se levanta y se tiene la mitad de la comida, es lastimoso, Si ¿no? en el pasado no hay presente. Y lo bueno es que lo estamos comentando riendo. Sí, porque es un testimonio de la historia. Yo creo que siempre que traemos aquí personajes y los trae Ricardo, es porque queremos que todas estas cosas que se digan queden, ¿no? Que esto no es una fantasía, sino que son gente que lo han vivido, que se han sentado, que han sufrido. Hombre, yo que viajo bastante por el mundo, ¿no? Yo, sinceramente, te lo digo, ¿eh? A mí yo no quiero vivir en Alemania, no quiero vivir en Holanda con toda la estabilidad que ni en Suiza, con toda la estabilidad que hay. Hombre, por supuesto en clase obrera, ¿no? Yo con el taco puedo vivir donde te dé la gana, que para eso lo tiene, ¿no? Pero lo que es clase obrera, buscándote la vida, yo pienso y creo, ¿no? Y además lo puedo hasta asegurar que donde mejor se vive del mundo es en Andalucía.
Y de Andalucía este triángulo de aquí, en Sevilla, los puertos. El aje que hay aquí, la velocidad que hay. Es que no hay ningún sitio que te pueda todavía por medio euro beber un mosquito y una aceituna. Ayer encontré yo a la Isabel Fallo por el puente y Isabel, ¿qué pasa? Tenemos pendiente de Isabel también. Yo el teléfono para llamarla, esto déjala. Te digo, ¿qué pasa? ¿Cómo están los niños? Tiene 2 hijos. Sí. Y dice, pues mira, uno está en Ronda y el otro está en Argá, porque le habla a la muchacha esta que ganó lo de la copla, esta que imita Laura Gallego. Xenita le habla a ella, otro en Argá, digo, qué alegría de 2 pueblos de aquí, y me dice, vaya si no de arriba tuvieran esta riqueza que tenemos aquí nosotros. Bueno, eso es el emporio. Eso es el emporio. De verdad, yo siempre creo que aquí se vive bien por la gran capacidad que tenemos los sevillanos, porque decía, eso por supuesto. Yo he comido pan con manteca, es decir, que lo mucho, lo poco, lo mediano se sigue viviendo. O sea, es la capacidad de adaptarse, ¿no? Esa capacidad de no necesitar todo continuamente, porque yo creo que es que estando con salud, estando bien, teniendo amigos, tu mujer sana, tus hijos sanos y triunfando, ya tienes una bendición del cielo. O sea, ya a partir de ahí... En Andalucía el otro día me mandó, yo no sé qué, un WhatsApp, y en una calle peatonal de CAI, han puesto unos medios de seguridad, pero han puesto 2 macetitas. Sí. Sembrado, hombre. Sí. Porque también hay ingenio allí. En Cádiz, para comerse en Cádiz, bueno, más que pasearte por Cádiz y ver los detalles de la calle. Dos macetas de plástico. Y en Lebrija y en todos los pueblos de Andalucía. ¿Y en todos los pueblos donde te llegue? Aquí abajo es que hay una velocidad enorme. Si es que esto es... A ver si me entiendes. Claro que hay necesidad, como en todos los sitios, ¿no? Porque estamos pasando, pero no España solamente, sino el mundo, ¿no? Está pasando ahora por una crisis que las cosas han cambiado, ¿no? Para todo el mundo igual. El de dinero siempre vivirá bien, ¿no? No, que cada día es más rico. Pero en clase media, queriendo trabajar y eso, yo no cambio esto por nada. Vamos, yo me he visto en sitios viviendo con gente de alto standing que nos han contratado, por ejemplo, Suiza, que es un país súper estable, ¿no? Y me han dejado como haciéndome un favor por la noche en la habitación, una pequeña tortilla con una ensalada, con los tomates más secos que dio, porque la comida, a lo mejor en ese hotel, en un gran hotel, sí. No en una pensión, sí. Que también las conozco, las pensiones. Como haciéndome un favor, porque claro, si he ido a dar un concierto por la noche, un espectáculo, yo no me voy a hartar de comer a las 8 de la tarde para tocar a las 9. Yo prefiero mejor no comer y buscar que vuelva a comer, siempre. ¿No? Y entonces, cuando yo llegaba a la casa de la empresaria, que hasta incluso tenía un teatro en su casa, como parecido al López de Vega, ¿no? En Suiza, en Zurich, y le dije yo a Pepa, digo, si nosotros nos quedáramos aquí, podríamos guisar aquí nosotros, para nosotros, y hacer una vida normal, ¿no? Para cuando volvamos de trabajar, poder... Se lo he comentado y me ha dicho la empresaria, dice, hombre, a mí me haría un gran favor si te quedas aquí, porque yo pago por ti en el hotel una barbaridad, cuando eran libras todavía de esa Argentina, perdón, de Suiza. Esterlina. No, la libra esterlina inglesa, el marco suizo, ¿no? El marco suizo. Hombre, yo es que pago por ustedes, dice, bueno, pues tú nos llevas a nosotros a un supermercado, compramos algo, nosotros, dice, bueno, pero si se quedáis aquí con una condición, digo, ¿qué condición? Dice que yo tengo que comer con ustedes porque a mí me gusta mucho la comida española, digo, sin problema. Yo te dejo mi casa, la casa no voy a comer. Ahora una alfombra de pelo así en la cocina. Cuando llegamos no olía ni a nada, tenía en la nevera una naranja y un pimiento. Y nos la llevamos al supermercado para comprar para 3 días, ¿no? Por lo menos, ¿no? Y compré un conejito más blanco que el culo tu niño. Compré una docena de huevos, compré un poco de aceite, que a nosotros nos gusta guisar, 2 barras de pan, y yo qué sé, poco más. Y venía la Suiza horrorizada, diciendo, ¿cómo es? Y le decía yo, pues si esta viera las Marías, cuando van con los carrillos esos a los supermercados, 2 latas de caballa, 4 latas de 5 kilos. Bueno, empecé a coger tomate y a meterlo en una bolsa, y me decía que por qué cogía tantos tomates. Allí compra la gente un tomate y un pimiento. Sí. Y aquí cuando hay tomate, de verdad, hay tomate para darle. ¿Cuánto vale? 2 kilos. Y cuando hay naranja, hay naranja para darle ganar.
Si la gente tira los tomates de la nevera porque se te ponen malos, tira, ha comprado 2 kilos, te ha comido una mitad. La verdad, el derroche que hay aquí no lo hay, no lo he visto yo en muchos sitios. Cualquier casa de un pobre tiene más que allí que en Suiza. Y la nevera llena. Es que teniendo ganas de trabajar, creo, que hay necesidad, que ya se sabe que hay necesidad. Yo creo, Ricardo, que todos los que somos de la época de la posguerra, y tenemos siempre cabeza metido de la comida. Yo recuerdo en mi casa. Mi padre era abogado y era apoderado porque estaba en una situación económica buena. Y yo siempre recuerdo una esquina que entonces las cenas se hacían en una esquinita y se ponía una puertecita y se ponían todas las cosas, ¿no? Y una cortinita. Y eso, una cortinita, ya puestas las cosas esas, ¿no? Y entonces mi padre decía de chico, ustedes tenéis que procurar cuando os casáis con tengan eso, que esté llena siempre esto. Que esté lleno. Entonces era una sensación de seguridad. O sea, tú llegabas y mirabas. No comías nada, pero mirabas. Un colomato en tu casa. Sí. Sí, es que entonces la botella de aceite, la botella de vinagre, la sal puede ser un lado, todo lado. Eso estaba puesto en otro. Después estaba abajo, arriba los chocolates y la magdalena. ¿Pero usted se acuerda de las emblemas del cine? Hombre, aquí cobraba un real y entonces la repartían los bares. Y entonces... Era un cano que había que pagar. Un cano. Y Cristóbal me daba a mí a lo mejor un medio pliego de eso que venía así como los sellos de correo, así, y pregonaba yo, a gorda emblema y en la taquilla vale 3 gordas. Porque es que no te dejaban entrar sin la emblema, que era para auxilio social o no sé cuánto. Era un pin, una pegatina, ¿no? Que se pero ponía. Era de cartón. De cartón tenías arriba siempre como una corona, que era la que te metía aquí en el ojal. Sí. Y entraba así con la... Qué cosa, ¿eh? Qué cosa. Y en ese colegio Reina Victoria, cuando el queso americano y la carne en membrillo, ¿te acuerdas? Y la leche en polvo. Y la leche en polvo. Por los quesos los americanos, como decía la gente. El primer día que entré yo en el colegio... Que era importante, la leche en polvo le dio mucha alimentación a muchas familias, ¿eh? Porque eso... Pero si la leche en polvo lo estamos tomando... Igual ahora. A ver si nos enteramos. Si es que no hay producción para la leche fresca. Me acuerdo que unos vasos de plástico así, y coge así, digo, esto no me gusta, me dice la mujer del director, eso usted no tiene que ver. Y ya nomás se va por la puerta que estaba en el recreo. Que había que subir la escalerilla y ya no más, porque no me gustaba a mí la leche en polvo, me gustaba la de Cabrera, que pasaba mi madre con un jarro. Sí. Yo recuerdo eso, que venían con unos bidones, una garrafa de lata, de lechera, y venían, ¿cuánto quiere? ¿Medio litro, un litro? Entonces la gente, o un cuarto, o sea, en función de lo que había en la casa. Y entonces, bueno, pues echar medio litro. Y directamente a la vaca, directamente te la echaban en tu jarra que te llevaba tú, y ya está, te vencía la medida y ahí... Y el pan de Alcalá, venían los panaderos con los sacos aquí, y en la calle Rodrigo Triana. Y los burros esperando. Al lado de la Perona había allí una cuadra, que le hicimos la cuadra, y entonces cogían con sus hangarillas de esas así, como de lienzo y unas tiras de cuero de refuerzo, y sacaban el pan, ya vámonos a vender pan por ahí. Y después pasaron al triciclo, que ocupaba menos sitio que el caballo y costaba menos dinero que el caballo. El bengala venía a mi casa cuando repartía la aceituna. Bueno, yo puse una maceta así. Y repartía en un triciclo y traía, cuando terminaba el reparto, me llamaba de debajo del patio y me ¿está ahí? Sí, voy a subir. Y se sentaba allí conmigo y se sentaba a cantar. Y luego empezó a traerme a Joaquín, porque quería que tocara la guitarra también. Mételo tú, hombre, mételo al niño, mételo. Pepe, usted tiene mucha vinculación con la hermandad de los gitanos de por supuesto. Los Léridas. Yo recuerdo a muchos Léridas de allí. Y los Vegas, yo soy Vega, y entonces siempre ha habido alguien vinculado a mi familia. Y además la Junta de Gobierno, vamos, que quitando, no, que tengo una admiración y un cariño por ellos, quitando los dos hermanos Espeleta, Juan Miguel y Manuel Espeleta, que han sido además, han hecho una labor. Además, Manuel fue el que la coronó en el 88 y Juan Miguel ha sido el que ha metido ahí a la duquesa que se la ha gastado todo ahí, digamos pero los demás, todo siempre ha estado vinculado a mi familia. El que estaba ahora regular de salud es Alberto Gallardo. Alberto Gallardo fue capataz de los Alberto Gallardo era hermano de Joaquín de Parada. De la lucha libre. Sí. Él estaba en el mercado de la feria cargando y eso.
con el maqui, con el maqui, todo eso, y era de eso y se metió en la lucha libre y eso. Le pasó un gran capataz, y con un cariño y una poesía, hablando de los costaleros. La vida de Alberto Gallardo es muy amigo mío. Resulta de que él se separa en aquellos tiempos, bueno, en aquellos tiempos había que romper el matrimonio de alguna forma, no se llevaban bien, y entonces él tuvo una novia muchísimo tiempo. Después la dejó, se casó, y qué casualidad que va a alquilar una vivienda, un piso para él mudarse, y cuando con la casa, pues esta mujer es la dueña de eso, ¿no? Y resulta que llama, y cuando llama se encuentra a su novia, Pili, y está con ella, o sea, la volvió a ver y otra vez enamorado, y ya está llevando el resto de sus días juntos, ¿no? Pilar es encantadora, es una mujer guapísima. Y la chiquilla periodista. Sí. El hermano de Joaquín de Parada, que su madre era la Niña Lobé. Sí, tiene tres, que es Irene, Irene Gallardo, Paco Gallardo y Albertito Gallardo, que es el nuevo capataz que está ahora mismo llevando el palio. En lo de el bar de Pepe, la taberna Altozano, el primer bar que montó él, ¿no? Ese fue el primero o el segundo. Sí, el primero, ¿no? Eso, ahí se pasaron cosas muy interesantes en Triana. Ahí llegamos a reunirnos muchas veces, gente, se cantó, se bailó. Hay un tema que mi hijo grabó, que se llama Taberna Altozano, como homenaje a... Una cosa por sobre él, más buena que... Bueno, ahí me presentó usted al que hizo la música, ¿no?, de Titanic, fue uno con una gorra que se llevó al niño a Estados Unidos, ¿no? El que hizo todos los efectos especiales los efectos especiales. Ese también, sí. Alan Karofsky. Sí. Ese tenía unos estudios en POP, en Los Ángeles, y ahí se rodaron todos los efectos especiales de la película del Titanic. Y aquello subió una barbaridad, ese estudio, ¿no? Y entonces lo vendió un puñado de millones de dólares. Y ahora sigue siendo un productor, pero ahora vive en Santa Mónica. Sí. Siempre iba así con un trozo de mástil de guitarra, ¿no? Exactamente. Una gorra. Hemos aficionado. Es que él cuando hizo la mili, la hizo en Morón. Y se aficionó a la guitarra y le dio clase Diego del Gastón en el bar Casa Pepe. Casa Pepe arriba. Allí que se juntaban todos los americanos. Todos los americanos se encontraban. ¿Y le gustaba? Se aficionó, bueno, tiene una colección de guitarras fantásticas, pero de guitarras súper caras, de Ramírez, de Esteso, de Conde, de Santo Hernández, y después tiene otra colección también de guitarras. Es muy amigo allí de todos los músicos de Bunny Ray, de Jason Brown, era íntimo amigo, era como su hijo, Ravi Shankar, y además él también hizo producciones junto con George Harrison, este hombre de los Beatles. Sí. Y eso tiene una reputación allí buenísima. Ahora vienen de vacaciones. Lo llamaron el otro día y vienen de vacaciones. Ahora que tú me has dicho lo de la guitarra, tenemos que traer de nuevo a Augusto Morillo. Me ha pegado un toque a Augusto para que se venga uno. Augusto Morilla es el escultor, dice. El que te hizo a ti la parte de arriba de la guitarra, ¿no? Sí, bueno, ese fue el que hizo talló la cabeza de Pepa, en una guitarra que la hizo Andrés Domínguez. Sí, porque tenemos pendiente porque vamos junto con Pino, le voy a buscar yo al Alcázar para que hiciera una exposición conjunta, porque unas pinturas y otras esculturas, para hacer algo allí realmente importante. Sabes que está trabajando sobre una especie del flamenco y está trabajando sobre toreros, sobre poetas, y realmente es interesante. De todas maneras, siempre que hablamos de Triana, hablamos también, y las calles principales de Triana, aparte de País del Corro, aparte de la calle Castilla, hay otras calles que también han tenido mucha historia también, ¿no? Y pureza, ¿no? La principal siempre ha sido en la calle Larga que la calle Pureza. La calle de los señoritos, ¿no? La calle más señorial, el paseo. Porque la calle Betty era donde se paseaban los novios atrevidos. Sí, es que... Más oscuro, eso no lo quería nadie. Eso tenía una humedad enorme y eso no lo quería nadie. Y además había permanentemente una pareja de la Guardia Civil que iba del puesto de las Flores a Río Grande. Sí. Ese puesto de las Flores. A controlar el tráfico. Porque había muchos pescadores que allí metían para catabaco y revistas pornográficas.
Yo siempre me recuerda el puesto de las flores ahí en el Altozano, porque en la parte baja del Altozano, pues eso era singular. Yo sé que todo cambia, todo tiene que cambiar, pero tenía su sabor, ¿no? Yo creo que sentarse allí tenía su historia, quedarse allí un ratito. Era la historia, pero, hombre, que nadie le va a quitar mérito, una cosa comercial, pero arte cuando lo tenía Laureano, antes de coger los lores. Sí. Que lo dice, Laureano cuando lo tenía Laureano, que allí no entró la casera nunca. Allí dice que el que quiera tinto con sifón. Sí. Curioso, ¿no? ¿Y qué tabernas había aquí en Triana? Muchas, ¿no? Ya te he dicho antes, el Morapio. Taberna, me refiero a la taberna esa que vendía el cuarto de litro, vendía el vinagre, vendía... Los dos hermanos, la calle, el Cañaveral, aquí en la calle. Luego había una bodega que era muy famosa, que era la Cabaña. Que estaba a la entrada de Pureza. Luego estaba la de los toreros aquí a mano derecha. La de Aurelio Murillo, un poquito... Lo que esté yo. Y después estaban esas tabernas que además... Y luego estaban los personajes de Triana, que eran también, que a lo mejor no eran artistas, pero eran personajes, que ya estaba Paquito Veja, que es el último de esa generación. Ese que falleció hace poco. ¿Y qué es lo que era Paquito Veja? ¿Qué es lo que era? Se dedicaba a los contadores de Sevilla. Él trabajaba en la electricidad, pero vestía muy bien y era un personaje, tú lo veías y si tú decías... Es un marqués, ¿no? Un artista, tenía cara de artista de cine, bien vestido, no maquillado, ¿no? Y luego después estaba Manolito Rubio, que gastaba más dinero en agua oxigenada. Eso le dio Rafael Zapatero, uno. Fue a verlo a su casa y dice, espérate, y se estaba dando agua oxigenada. Va a ponerse el pelo rubio. Va a poner el tocador Manolito. También diría Rafael Zapatero. Hombre, Rafael Zapatero era demasiado. Fumaba unos pedazos de porro por la mañana y cogía por los callejones, por la calle Rosy y Jesús. Cogía la calle Fabián, todos los callejones para fumar y cogía. Y la galería se te corta. Y siempre un traje Príncipe de Gales y la botita. Estaba el pájaro también. El pájaro. Había mucha gente, el Marín, había una gente que, bueno, que ya... El Nicolás de los Caniceros. ¿Pero cómo eran esos personajes? El Vicente Pino. Que vestían muy bien. Sí, era la envidia o la admiración. Y todavía estaba la gente con el remiendo y no existía ¿Y de dónde sacaba? El pretaporté y esta gente se compraban, se iban al sastre y el sastre hacía un traje. El sastre porque no existía la confesión, te tenía que hacer, porque la confesión empezó aquí con Pedro Roldán, eso, ¿no? Cuando ya te hacía, venían los trajes hechos, ¿no? Te metían aquí, te metían allí. La brasa al pan, sí. Esa gente, ¿no? Esa gente se buscaba en su sastre. Y aquí había dos o tres sastres, estaba Antonio Jiménez, que era el más famoso, que estaba ahí antes estaba Manolo, el de la Casa Jorge, y antes tuvo la calle Pureza. Y después Víctor que estaba al lado de la calle Torrijos. Estaba Enrique, que era el tío de este que pinta, de Carlos, del Tucán. Del Tucán. El tío que estaba en la calle Pureza. El que hacía unos trajes también muy buenos. Ese allí el que ha visto. Y el visto, Enrique, era el sastre. Y el Tucán también era sastre. Sí, al Tucán le hicimos un día, ¿te acuerdas, compadre? Allí llegó rodeando con un cuadro que decía que era pintor, a ver. Y no sabía cómo sacar cuadro. Total, que ya saca el cuadro. Sacó el cuadro y lo puso allí, en lo alto del mostrador, ¿no? Y todo el mundo diciendo, no es malo el cuadro. Y era rodeando de cuadros, ¿te acuerdas? Total, que le digo, compadre, entretenlo usted. Lo entretiene. Y tenía mi compadre en el bate un cuadro del Sotá. Y cogí el cuadro de Sotá, lo cambié y cogí el de Sotá y se lo metí en el plástico, ¿no? Y se llevó, porque se llevaba tanto Triana por todos los bares, paseando el cuadro, ¿vale? Vacilando. Y cuando llegó Alba ahí a la puerta al Galo. No, a la calle El Betis, al otro, pasando el Vapuerto. El Río Grande. Río Grande. Bueno, Carlos, ¿qué es lo que ha pintado? Dije, he pintado una cosa y sacó el cuadro del Sotá, lo dijeron que estaba. Cosas así, pensaban en lo de... Se quería morir, ¿no? Te fue a buscar, ¿o no? O no supo quién lo hizo, ¿no? Lo que hoy es el Teaján, antes se llamaba la Puerta al Galo, ahí antes está el Hispano. Y él puso ahí, porque el que lo tenía era Vido Sollí, puso una posición de cuadro. Y se lo digo al pichero, un bicho de aquí de Triana. Y va allí, por favor, el autor de esto,
¿no ver usted está? Dice, no, que a mí me interesa. Me interesa este. Y con la mano, y se la daría bien, ¿qué? Bueno, el más flojo del mundo, a las 9 de la mañana, Carlos, allí esperando los que lo citó a las 9 de la mañana. El compadre del Carlos, que era escribiente de esto de Merca Sevilla, como no hacía nada, habló con el director, subdirector allí de Merca Sevilla, va a colocarlo, y le dice, pero usted aquí hay que estar a las 5 de la mañana por cuando entra el pescado, porque hay que controlarlo y eso. Y dice, yo a las 5 de la mañana estoy acostado, no te quillas. Pero encontró el compadre y dice, ¿qué sabe, mi compadre? Yo a las 5 de la mañana estoy acostado. Pues se cree que se lo iban a regalar, ¿eh? Y Esos ya, son personajes que cada ya estamos día- llegando casi a la hora de tertulia, Ricardo, pero vamos a regular también los que vendían el coñac, el aguardiente, la puerta del Efano, ¿no? Y en la esquina del puente, Triana. Sobre todo el barranco, ¿no? Que lo llaman, ¿no? En la esquina del barranco. Sí, sí, sí. Yo recuerdo eso perfectamente a las 4 o 5 de la mañana, y además las cajas de pescado entrando allí, se veían en el suelo como si fuera una... Ah, bueno, lo traían del pescado aquí arrastrando por el puente Por el con un puente. gancho. Sí, sí. O Seriqui era uno de ellos. Sí. Vale. Claro, Ricky y su hermano Rerre. Y su hermano es el Bani. ¿Qué personaje es José Liqui, Pues Manuel, el que vendía aquí hacia la derecha, vivía en la calle Rocío, a donde vivía Pedro Pescadero, y salía de madrugada y yo lo veía llegar ya por la mañana con un canasto de anti, traía las botellas de coñac y un cubito para jugar la copita, el vasito. Sí, 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 Se sí. ponía también el puente de San Telmo, también se Sí. ponía En el ahí. puente de San Telmo también. Sí, yo recuerdo más el barranco. Para la gente del muelle. El barranco y la entrada del Hispano, sí, porque hacía mucho frío en invierno, es de las criatoritas, se levantaban a las 4 o 5 de la mañana, tenía que venir andando de la otra punta, no había nada, ni transporte ni nada, el cestillo de mimbre, me acuerdo quién era el que lo llevaba, vamos. Los canastos. Sí, sí, los canastillos, ¿no? En la esquina de la calle Vitoria había una pileta, siempre estaba echando agua, Sí. porque había agua filtrada y agua dulce. Potable y no dulce. potable, sí, sí, sí. Agua dulce que decíamos Sí, antes. Y agua filtrada. Sí, sí. ¿no? Agua filtrada y agua dulce. Sí, sí. Y entonces a una hora ya venía. Y entonces esa pileta siempre estaba echando agua. Y allí nos bañábamos como podíamos. Venía en cuero. Y poníamos unas cañas también. Y Sí. poníamos A coger los zapateros. Sí, 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 sí. O venía el regao. Fernando el regao. Decía, echa agüita en el suelo para coger... No, con una manguera empezaba a bardear la calle. Y todos los chavales allí medio en cuero. Y algunos en cuero, ¿no? Había otra pila delante de la iglesia que está al final de Paje del Corro. Pablo. Frente de Monte, en Los Pablos. Frente del Monte Pirolo, justo. Estaba esa y la otra. Había otra pila igual, está sin mafia, sin de hierro, como los volardos de ahora. Estaba echando agua continuamente. Oye, ¿y me acordé de la playa de María Trifulca? Hombre, por favor. Y el muelle Tarzán. Sí, sí. Y el muelle Tarzán. Dos lugares donde iba la gente a Un bañarse. árbol y pusieron allí un tablero, ¿verdad? Y el tablero es sí. Pero es que ya pusieron una cuerda y los chavales, porque el árbol tenía una inclinación hacia arriba, y pusieron ahí una cuerda y se balanceaba. Yo recuerdo de chico, debido a bañarme a la ribera en barco desde aquí, desde Triana. No sé por qué rama de río entraba el barco Sí, en la Y Guadalquivir lleg- tiene muchos y sitios. llegábamos a la ribera a bañarnos. Y vamos, que tengo fotos. Bañándonos a la ribera. Y luego después de vuelta, no sé lo que pasaba, que el barco no podía entrar, era un barco de tierra. De esos Claro. barcos de tierra Ah, de vacíos, negro, sí. y no, porque mi gente se dedicaban a A tragar, ¿no? sí, era el chapao, lo decían, que era también familia del marino, el buzo. Ah, el marino. No cogía bien la cucaña. Y era Era el buzo. que secaba todos los Era ahogados de el buzo, Triana. el buzo Sí. de Triana, sí. Ese era el que secaba todos los ahogados de Triana. Es verdad, yo también. Triana que La que vino sí. andando. se ahogaba mucha gente Sí, en el río. sí, bueno, soy nada, se tiraban y ya está. Sí. Y, No, es que el río es muy peligroso y tiene los ríos son muy peligrosos. Sí, sí, los remolinos que tienen. y recuerdo de limpiaban el barco, aseaban un poco el barco y allí toda la familia sentados. Y luego después de vuelta de la ribera, me acuerdo que no podíamos entrar en el río porque había bajado la marea del río. Ah, Entonces claro. el barco chocaba y había que esperar un puñado de horas que subiera, de eso me acuerdo yo perfectamente. Y luego después en mi casa vivía también Pacorro, Familia de los Pulgas. que cuando los toreros, era el único teléfono que había en Triana, el 2240 creo que era, no me acuerdo. Sí, lo Tenía 4 números. Que todo el ¿no? mundo allí esperaba, ¿no? Para darle las noticias, ¿no? De la Esperaba. familia, ¿no? Estaba la familia torando en América o en Madrid de fuera.
y esperaban a que eso, cuando no habían triunfado los toreros y eso, pues había gracia, ¿no? Pero cuando había un reempujón, había un puntazo o algo, lo veía todo, allí todo el mundo, ahí, porque claro, aquello era Córdoba o Madrid, está toreando en el infinito, si me entienden, en aquella época, ¿no? Como hoy en día, ¿no? Que aprieta un botón y te entera de lo que... Me acuerdo, compadre, cuando ponía el tablado de Triana delante de la Telefónica, en el Artesano, donde está el bar aquella, eso era la Telefónica. Sí. Que me acuerdo yo que te mandaba un aviso para terminar una conferencia de radio con un papelito amarillo, no se me olvida. Desde media hora va a tener ya la colección. Exactamente. Chipiona, 2 horas. Yo hablaba con Chipiona. 2 horas de demora. Y se iba la gente a la calle Sierpe a dar vuelta por allí, pues estaba la esquina de la Plaza Nueva. Y como Barcelona, 3 horas. Pues 3 horas esperando allí. Hablando de Triana también era. Yo estuve hablando con una comisión ya cuando estaba yo ahí en el Artesano que lo trataba más, digo, ¿sabes, hombre? Pero si Triana es flamenca, porque en vez de un concurso sevillana, un premio, un sponsor, uno nada más, ¿no? Hombre, hace un premio de una molería del tango. Un concurso de cantello. Claro. ¿Y cuánta gente se iban a apuntar? Iban a venir de estos sitios porque lo escucharan cantar Triana. Porque no vendemos lo que tenemos. Claro, y nada más sevillana, y no es que estén contra sevillana, un día sevillana, pero hombre, pero Triana es muy flamenca, ¿no? Y hay mucho que decir todavía, yo creo que hay muchas cosas, ¿no? Y... Se lo proponen. Es que aquí había siempre un concurso de cante. El tablao empezaba con la banda municipal. Después estaba Manolín Escalera, ¿no? Y después había algunas atracciones eso, pero había un día de concurso de cante que no te veas cómo se ponía aquello. Y el Pintillo por fandango. Con todos los perros que tenía. Y el Capilla, uno que era de San Juan, que iba con un carrito que no tenía que subir un brazo. Que cantaba muy bien por fandango. Cantaba más bien por fandango que nada más. Eso era lindo de ver. O Manolito el del Hotel Triana. El enano. También cantaba muy bien, la verdad. Tenía sus personajes. Y además el Pintillo era muy... cantaba por el cantaba por todo. Escúchame, te pegaba una puñalada cantando. Metía los dedos aquí. ¿Sí? Cantaba ¿quién cantaba? Por Palanca, por esa gente. Sí, por esa gente, el Corruco, Palanca y esa gente. Me acuerdo que estábamos esperando. Los de aquí de la calle Pureza para adentro, ¿no? Rocío y eso. Y los de la calle Betty, bueno, la calle Betty nada más la casa de María Jiménez. El 3, que era otra casa vecino. Esperando que montaran la silla para coger nosotros la silla de nuestra casa y nos poníamos detrás. Y para no pagar. Claro. ¿Te acuerdas? Y después cuando terminaron de hablar con la silla en la cabeza. Es que yo me acuerdo incluso de ver dormido por la noche en la puerta de la calle, bajo el corro, con manta, poníamos manta allí. Y allí nos echábamos allí y nos quedábamos dormidos los niños, ¿no? Y los padres pues sentados allí en silla con el búcaro de agua allí fresquito, ¿no? Y la camiseta de tiranta. Y los higochumbos y la cantarita de agua. Y cuando empezaba ya por la mañana ya a apretar un poquito ya, que cambiaba ya todo el mundo para adentro, ¿eh? O en la azotea de la casa. Bueno, me encontré yo una vez un reloj en el Cine Estrella. Un peluco. Entré en el Cine Estrella en la segunda función con los vecinos y piso una cosa y hago así. Era un reloj. Me lo meto en el bolsillo, digo, como el Federico, que se había encontrado uno de mi casa, que se había encontrado otro reloj. Que iba por todos los sitios con el reloj. Era un reloj con aquella época. Con 11 años. Sí. Es que yo digo, un reloj como el Federico. Me lo metí todo asustado, perdido en el bolsillo. Y cuando llegué a mi casa, mira lo que me he encontrado, ay, si eres mío, que me regaló tu padre cuando nos casamos, me había encontrado yo el reloj de mi madre, que había estado en la primera función, ¿no? ¿Ese es tu padre? Se la cayó a ella. Para esa cuando era al frente de la sociedad, esos piros, ahí vivía el Vicentito, ¿no? No, el Vicente vivía en la casa Arbati. Y la casa del Bati, de los Longhi, también. Y el Longhi. Ahí había unos pirones que cosían los artabuces, no me está eso. No. Y aquí... Le llevábamos leña, ¿no te acuerdas? Y nos daba artabuces por leña. Y aquí la Tremeña era el que me donde paseaba la pipa y el del Báfaro. Los 2 reales de... Y aquí me acuerdo yo una vez que me dieron una entrada por regar el pero a cubo.
Y cuando me vio mi padre, con lo negro que yo era, más negro que ahora, y todo colorado, y tú dónde vienes, y yo digo, una entrada que me han regalado porque estás regando, pero regando a las 6 de la tarde con el calor que hacía. Porque tengo una corrección. Ahí vivía, ahí enfrente vivía el Tejerina. El Tejerina no cabía aquí, pobrecito, así. Pegaba una jofetada que no veía bomba. Ahora los chiquillos se metían con él, Tejerina, no sé qué, no sé cuánto, y te cogía de espalda. Tejerina, mojón de gallina, le decía. Y te iba por detrás. Pero que era un gigante. En aquella época era un gigante. Nosotros así todo y este... Y Manolito comía uno que vivía en mi casa que les daban ataque epiléptico de hambre que tenía. Bien. Se maría amarillo del hambre. Claro, el padre privaba mucho y no estaba pendiente, no trabajaba en el muelle ni nada. Y claro, bueno, estaban siempre pidiendo, ¿no? Siempre, esa gente se diferenciaban de la gente que no querían trabajar, se diferenciaban mucho en aquella época de la gente humilde que querían llevar su casa para adelante y trabajaban, ¿no? La gente antes que no trabajaba se vestía como si fuera a trabajar porque era una vergüenza que estuviera parado. Claro. Y salía a la calle y volvía a la hora normal para no dar a entender. Pero bebían mucho, siempre estaban dándole a... No, pero me refiero a los normales. Compadre, me acuerdo ahora que en la cava había un bar que le decían La Muerta. Allí paraba Guarpio, Alereía... bueno, eso es la esquina de la calle Troya para allá, ¿no? Exactamente. Bueno, ese es donde ponían los lobumbas, ¿no te acuerdas? No, el Lobumba no, en la acera enfrente. En la acera enfrente. Enfrente del Monte Pirolo más o menos. En la esquina de la calle Ardilla, por ahí. En la calle Ardilla por ahí, ya no... Y ahí no había... Ahí. Yo tengo una foto de ahí que está el Herejía, el Caruto, el Joaquín el Pantera, el Joaquín de la Reyes. Y tengo una, compadre, del Guajiro, que está el padre de Rafael Negro, el padre del Titi, la Manuela Artiti y la madre, la tía, el padre de Jarillo y el pirata. ¿Usted se acuerda del pirata? Uno que claro, estaba, el pirata era que vendía también cosas allí, no vendía este. Ese que no tenía allí porque era más grande que la más, con una muleta, pero la muleta está del sobaco. Sí. Pero el pirata no vendía tabaco. Yo creo que sí, que vendía allí tabaco. Como yo llegué a tocar el Guajiro, pero cuando ya le pusieron la calle por medio. ¿Tú sabes de quién es familia? El pirata, sobrino de Juan Montilla. ¿Tú sabes quién estaba de botones ahí? El primo de Gualberto, el Pepito. ¿Te acuerdas que estaba así? ¿Y sabes de botones para los pantallillos, no? De botones estaba ahí, de Guajiro. Yo me acuerdo perfectamente bueno, estoy contando lo de este que le daban ataque epiléptico. Y había el fico ese que hay ahí en la iglesia. Grande, sí. Ahí nos subíamos los niños gateando. Eso estaba rodeado de picos de lanza, de una cancela de picos de lanza. Y había uno en Triana que era guarda forestal de parque, guarda y jardines de parque. Con el edificio de estos marrones aquí. Sí. Era una banda ancha era cojo, el machuca le decían, era cojo y tenía una bicicleta de piñón fijo. Y llevaba la muleta aquí, de esa muleta. Sí. Y estábamos jugando a la pelota ahí. Y la mujer era la portera del colegio. Estábamos jugando a la pelota, pues, y dice uno de los que estaba allí, macho, el cojo. Todo el mundo al árbol. Gateábamos para arriba del árbol como si tuviéramos otra vez. Y él desde enfrente, mirando. Ante tanta gente. Y hace así con la muleta. Como un picado igual. Y nosotros todos escondidos en el árbol. Como gorriones. Y escucho yo al comida al lado mía. Algo para atrás. Y lo agárrate de comida. Así, le daban ataque epiléptico de hambre y así. Desde lo alto del árbol. Al suelo. Hostia, que se pegó, tío. ¿Cómo sería que el de la bicicleta, el hombre, este más? Le dio pena, ¿no? No le dio pena, lo vio caer y cogió la bicicleta, guardó la muleta. Sí, es culpa a mí. Oye, es culpa a mí, el niño, ¿no? Este se ha matado algo. No, otro personaje era el Ramón, el hermano del Coco. Y el camisella. El que enseñaba a los niños al fútbol. El Mané. El Mané sacó futbolista y todo. Sacó a San José, sacó unos pocos futbolistas, era un pedazo
Entrenador. Tenían dos perros, que uno se llamaba Pusca y otro Estefano, no le daba bien de cabeza. Ese era hermano del Shackle. Hermano del Shackle. Don Ricardo, estamos ya en 1 hora y media de programa. No, si hay para contar más cosas de Triana. Entonces lo que tenemos que hacer es... A dos. Sí. Efectivamente, vamos a hacer la segunda parte. Me acuerdo un día una saeta cantando el Camisella es un personaje muy largo, y le canta una saeta a la estrella y termina diciéndole: ¿por qué eres la reina de la cama republicana? Porque como salió en la República, ¿no? Un policía caminando y decía, pero así con unos estos, pero sí, yo lo que le estoy cantando a mi estrella. Oh, que no te reí. Claro, esa saeta, ¿no? Claro. Había una gente que era... Qué golpe. Y el sargento Trigo, el que redoblaba en la Cruz Roja. Redoblaba y eso, y al lado de él, uno de aquí, el pobrecito, el tonto, el Martín, al lado de él. Y llevaba 20 niños, como el que redoblaba iba más adelante, y este se pero así. Y todos los niños a redoblar. Tocan tampoco. Bueno, pues con esta sonrisa y esta risa de los amigos de hoy, darle las gracias a Pepe Lerida por estar con nosotros más veces. Hoy hemos hecho un rato contando cosas de estas cosas que se cuentan en un bar entre amigos, pero que es una charla que es tan sencilla y tan instructiva que quedará en el recuerdo de la gente. Pues Ricardo... No te ha contado, se ha quedado, porque en el bar del Mantoncillo también se cantó, hubo unas noches inolvidables, ¿no? Ahí grabado una cosa grabó Hurtado, que vino ese señor de... Sí, se grabaron, hay programas de televisión importantes, con Manuel Molina, la Juana Revuelo, la Angelita Vargas, bueno, allí Paco del Gastón, allí está en el YouTube, se llama Flamenco Bohemio. Y una de las cosas que no quería yo que se me olvidara, que la primera misa flamenca que se cantó en Santana, ¿no?, la organizó mi compadre en el bautizo de mi hijo, hace 43 o 44 años. Un día de San Pedro, un 29 de junio. Sí, éramos muy jóvenes y mi compadre estaba trabajando en aquella época. No, yo tenía una tienda comestible. De comestible, digo, compadre, de comestible, está usted a ver material, y hacemos un escote entre los dos y ponemos bebida, hicimos una sangría en una tinaja. Pero como éramos movencillos, pues lo pusimos todo allí para que no incontrolable. Claro, cogimos y alquilamos un garaje que está enfrente del Colegio Reina Victoria. Le dimos a la mujer un dinerillo ahí para que nos dejara el garaje. Pero claro, nosotros no teníamos experiencia de organizar. Nosotros pusimos lo que teníamos allí con el corazón. Yo me llevé hasta la máquina que yo tenía de la corta chasina allí, por si hace falta, ¿no? Y tenía allí material. Venga, y corta, y toda la gente comiendo, pero ¿no me a las 2 de la mañana, toda la gente comiendo y bebiendo, pero a las 2 de la mañana una bulla muy grande en la puerta. No te cuento una bulla, digo, pare, que su padre, vamos a salir a ver qué es lo que pasa aquí. Y había cogido, el tío Ramón había cogido a uno, con una botella de whisky y un salchichón de balazo que se lo llevaba. Como lo pusimos allí todo. Como lo pusimos, lo cogió y hizo así, esto, para mí, venga. ¿Qué pasa? Te va a llevar ni te va a llevar, venga, hombre. Duró 2 días el bautizo, 3, yo no sé. Yo me fui, me acosté, me levanté y todavía estaba la gente tocando y bailando allí. Que yo fue interminable. Y la ofició de José María Tudillo, que era Padre Tudillo. El padre Tudillo, que era el oficial que cantaba las misas, fue la que hizo Mairena. Fue la primera misa. Que no era oficial en Santana. Todavía no se había grabado la misa de Mairena, todavía no se había grabado. No, sí, yo creo que ya se había grabado. Sí, ya se había grabado la misa de Mairena. Que se hizo en el Polígono San Pablo, que fue la primera, en la avenida de Soleá, con Naranjito y Luis Caballero. Bueno, pues tenemos que llegar al punto y final, porque de todas maneras traeremos otra vez a Pepe Lerida para que nos siga contando cosas, y traeremos también amigos, y charlamos, y también teníamos más invitados que no podían venir. Nos ha faltado un personaje. Que bueno, lo tenemos para otro día, tampoco pasa nada. No, yo cuando le voy a servir, sí. Joaquinito, ¿qué te pasa, mi hermano? No, hombre, para familiar, cualquier cosa le podía asistir, tampoco hay que darle más importancia porque la gente suele venir. Pues don José Lerida, muchísimas gracias por estar con nosotros, Pepe, y que muchas gracias. Y reclamamos desde aquí, y vamos, si puede llegar al oído de algún, que Triana es necesario de que tenga un concurso
de bulería o de tango de Triana, ¿no? Que se le complemente mismo. O de cante, en definitiva. Bueno, lo suyo sería un festival, ¿no? Como cualquier sitio, ¿no? Porque hay pueblos que tienen festivales de categoría que han dado menos artistas que Triana, y Triana siendo Triana... Y con menos habitantes, además. Podría tener un pedazo de festival, porque aquí cuando se montó que sería un éxito, pues cuando se montó el festival de Pasando el Puente, aquello hicieron varios años y aquello fue un éxito total, ¿no? Ahí que lo organizaba Chiquiteta, ahí en el Cine Avenida. Y entonces, que eso demostró de que la afición venía gente de todos los sitios, ¿no? Que podría tener su festival, pero no sé por qué no... Y aquí hubo un año que se celebró la Bienal, que fue cuando estaban reparando en el 92 el López de Vega. Y hubo un problema con la lámpara del Coliseo, que es la que tiene el López de Vega, y entonces tuvieron que reforzar la cúpula y eso para... Sí. Y entonces, pues... Y se hizo aquí en el Cine Emperador. En el Cine Emperador. Entonces no era Bienal, era la quincena, la que quiero recordar. O las primeras Bienal, puede ser la primera Bienal del 92. Del 19, hombre, del 19, ¿verdad? Que sí, hubo un concurso. Sí, un concurso ahí. Un concurso que era José Merced, el de la Tomasa. Se lo dieron a Chocolate. Que se lo dieron a Chocolate en el Arcasa. Pero el concurso fue ahí en el Cine Emperador. En el Cine Emperador era Charo Lobato, José Merced, Tomasa, Curro Valena. Había estado Luis de Córdoba, creo que no. Y Luis de Córdoba. Es una lástima que los políticos no apuesten por eso. No apuesten por lo que tenemos, bien porque no son aficionados. Porque lo desconocen también. Sí, yo creo que además no tienen nunca asesores limpios, me refiero, sino que todo está mediatizado. No, que no son aficionados. Al no ser aficionados, pues allí el primero que llega y expone y pone en la mesa su historia, pues si le hacen caso, pues bien. Pero que la historia de Triana... No, pero que los políticos que no le echan cuenta a nadie, presentan un proyecto y lo que estamos hablando, como no saben de nada, se queda en blanco, vamos, que indolente total. Pues señores, punto y final a la entrevista y hasta el próximo día. Muchas gracias, Pepe, muchas gracias, Ricardo. Bueno, Carlos, usted cierra. Me alegro de saludarle, que sigue usted también tan hermoso y tan con tanta ganas de tenemos más o menos la igual de ancha la cara, o sea que hoy te puedes tomar larguito porque te dice que se te ve mucho. Sí, porque es que me ponen la cámara muy cerca y se me pone la cara un poco más ancha que larga. Un poco para... Bueno, un recuerdo a la jefa, a doña Pepa Monte, y un abrazo a Pedrito Ricardo, que está ya en ciernes de un nuevo proyecto muy inmediato y que daremos a conocer en su momento oportuno. Ricardo, muchas gracias. Venga, jala a ti.